Bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal de drama, farándula y por supuesto salseo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la supuesta venganza explosiva de Hande Erçel a su ex, el galanúsimo Kerem Bürsin. Amigos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con todo este embrollo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traemos los chismes jugosos, las teorías alocadas y los análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Que no se pierdan ni un detalle y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Su romance, que comenzó Superíndice 3 en los sets de grabación Superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Sus fotos juntos eran puro romanticismo, sus entrevistas llenas de complicidad y sus muestras de afecto público nos tenían a todos suspirando. Eran la pareja perfecta, el Dream Team, el objetivo a alcanzar para cualquier fanático del amor verdadero. Pero como en toda buena novela turca, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. De repente, sin previo aviso, las noticias de su separación Superíndice 3N inundaron los titulares. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas laborales incompatibles y, como suele suceder en estos casos, la sombra de una tercera persona. El dolor fue palpable no solo para ellos, sino también copyright N para todos sus seguidores que habían invertido tanto en su relación Superíndice 3N. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras un periodo de silencio y aparente duelo, Hande Erçel comenzó Superíndice 3 a resurgir con una fuerza arrolladora. No solo se dedicó Superíndice 3 a sus proyectos profesionales, demostrando una vez su talento y versatilidad como actriz, sino que también copyright N se reinventó Superíndice 3 a su misma. Un nuevo corte de pelo, un estilo audaz y una actitud desafiante fueron los primeros indicios de que Hande estaba lista para dejar el pasado atrás y tomar las riendas de su vida. Pero lo que realmente desató Superíndice 3 la locura en las redes sociales fue su repentina relación Superíndice 3N con Hakan Sabancı, un joven empresario perteneciente a una de las familias ricas y poderosas de Turquía. Las fotos de Hande y Hakan disfrutando de viajes lujosos, cenas románticas y eventos exclusivos no tardaron en viralizarse. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la venganza. Muchos fans y medios de comunicación Superíndice 3N interpretaron esta nueva relación Superíndice 3N como una forma de venganza por parte de Hande hacia Kerem. ¿Por qué copyright? Porque Hakan Sabancı representa todo lo que Kerem no es: riqueza, poder, influencia y un estilo de vida ostentoso. Algunos incluso se atrevieron a decir que Hande estaba utilizando a Hakan para demostrarle a Kerem lo que se estaba perdiendo. Sin embargo, es importante analizar esta teoría con objetividad y cautela. ¿Realmente estamos justificando la venganza como una forma válida de superar una ruptura amorosa? ¿Estamos proyectando nuestras propias inseguridades y deseos en la vida de Hande Erçel? ¿O simplemente estamos buscando drama donde no lo hay? Por un lado, es comprensible que Hande quiera rehacer su vida y encontrar la felicidad después copyright de una relación Superíndice 3N tan medio tica y dolorosa como la que tuvo con Kerem. Y si esa felicidad la encuentra al lado de Hakan Sabancı, bien por ella. Además, no podemos negar que Hande y Hakan hacen una pareja muy atractiva y que parecen estar disfrutando mucho de su tiempo juntos. Por otro lado, es cierto que la relación Superíndice 3N de Hande con Hakan ha generado mucha controversia y especulación Superíndice 3N. Algunos critican la diferencia de edad entre ellos, otros cuestionan sus motivos y otros simplemente no creen en la sinceridad de su amor. Pero al final del día, solo Hande y Hakan saben lo que realmente hay entre ellos. Además, no podemos olvidar que Kerem Bürsin también copyright N ha seguido adelante con su vida. Aunque no se le ha visto involucrado en ninguna relación Superíndice 3N seria desde su ruptura con Hande, Kerem se ha enfocado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes como actor y productor. También copyright N se le ha visto disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares, demostrando que estuvo superando la ruptura a su propio ritmo. Entonces, ¿du Superíndice 3 de queda la venganza en todo esto?
Realmente ande estu buscando vengarse de Kerem a trabu copyright ese de su relación superíndice 3N con Akan. Personalmente creo que es poco probable. Ande es una mujer inteligente, talentosa y ambiciosa que no necesita recurrir a la venganza para sentirse realizada. Creo que su relación superíndice 3N con Akan es simplemente una nueva etapa en su vida, una oportunidad para explorar nuevas experiencias y encontrar la felicidad en un lugar diferente. Es muy probable que ande tu copyright simplemente viviendo su vida al máximo, sin preocuparse por lo que piensen los demu, tu disfrutando de su con diéresis copyright sito profesional, de sus viajes, de sus amigos y por supuesto de su nueva relación superíndice 3N. Y eso es algo que deberíamos celebrar y aplaudir. En lugar de buscar venganza donde no la hay, deberíamos enfocarnos en apoyar a Ande y a Kerem en sus respectivos caminos. Deberíamos celebrar sus logros profesionales, respetar sus decisiones personales y desearles lo mejor en el amor y en la vida. Al final del día, todos merecemos ser felices independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Que mis queridos chismosos, creo que es hora de dejar de lado la teoría de la venganza y empezar a ver la situación superíndice 3N con una perspectiva positiva y constructiva. Ande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Dejo copyright moslos vivir sus vidas en paz y apoyo copyright moslos en sus respectivos caminos. En resumen, hemos explorado la teoría de la supuesta venganza de Ande Ercel Kerem Bürsin a trabu copyright ese de su relación superíndice 3N con Akan Sabank. Analizamos los rumores, las especulaciones y los posibles motivos de de esta teoría. Sin embargo, concluimos que es poco probable que ande tu copyright buscando vengarse de Kerem y que su relación superíndice 3N con Akan es simplemente una nueva etapa en su vida. En cambio, sugerimos enfocarnos en apoyar a Ande y a Kerem en sus respectivos caminos y celebrar sus logros profesionales. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y salseante. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande buscando vengarse de Kerem? ¿O simplemente viviendo su vida al máximo? Du copyright déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aquí no acaba la cosa. La historia de Ande, Kerem y Akan es como una cebolla, tiene capa tras capa de salseo. Así que agárrense fuerte porque vamos a profundizar aún más en este triángulo amoroso que tiene a Turquía y al mundo entero en vilo. Para entender mejor esta posible venganza, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación entre Ande y Kerem. No era solo una relación de novios, era un fenómeno cultural. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió a la vida real. Los fans los idolatraban, creaban fanfics, editaban vídeos y seguían cada uno de sus pasos con lupa. Eran la pareja perfecta para muchos. Y quizás ahí radica el problema. La presión mediática y la idealización de su relación pudieron haber contribuido a su ruptura. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, analizando cada gesto y esperando perfección constante. A cualquiera le agobiaría. Además, como ya mencioné, sus agendas laborales eran frenéticas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevaban a viajar constantemente. ¿Cómo mantener una relación sólida y estable en esas circunstancias? Los rumores sobre la ruptura empezaron a circular meses antes del anuncio oficial. Se decía que ya no se les veía juntos fuera del set de grabación, que sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes y que la chispa se había apagado. Pero claro, ambos negaban los rumores y aseguraban que todo estaba bien. Estrategia para mantener la imagen pública. Negación de una realidad inminente. ¿Quién sabe? Finalmente llegó el comunicado oficial. Un texto frío y distante que confirmaba lo que todos temían: Ande y Kerem habían terminado su relación. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre el dolor, la incredulidad y la búsqueda de culpables. ¿Quién fue el responsable de la ruptura? ¿Hubo infidelidad?
¿Intervino alguien más? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Y es en este contexto donde la figura de Hakan Sabancı entra en escena. Hakan no es un desconocido en el mundo del espectáculo turco. Su familia es una de las más influyentes y adineradas del país, y él mismo es un empresario exitoso con una vida social muy activa. Siempre ha estado rodeado de celebridades y mujeres hermosas. Así que cuando se empezaron a ver fotos de Hande y Hakan juntos, la reacción fue instantánea. Hande está saliendo con Hakan. No puede ser. ¿Será que lo hizo para vengarse de Kerem? Los comentarios no se hicieron esperar. La teoría de la venganza cobró fuerza, alimentada por la imagen de Hakan como el anti-Kerem rico, poderoso y con un estilo de vida opulento. Pero, ¿es justo reducir la relación de Hande y Hakan a una simple estrategia de venganza? Creo que no. Hande es una mujer inteligente y con ambiciones propias. No necesita a nadie para sentirse realizada. Es una actriz exitosa con una carrera en ascenso y una gran base de fans que la apoyan. Además, la venganza es una emoción destructiva que no lleva a nada bueno. ¿De verdad creemos que Hande se rebajaría a ese nivel? No lo creo. Me parece más probable que simplemente esté buscando la felicidad y la estabilidad emocional que no encontró en su relación con Kerem. Y quizás Hakan le ofrece precisamente eso, una vida más tranquila, alejada del foco mediático y centrada en disfrutar de los placeres que el dinero puede comprar. Viajes lujosos, cenas en restaurantes exclusivos, eventos sociales de alto nivel. Una vida de ensueño. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Él, como buen caballero turco, ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho comentarios públicos sobre la relación de Hande y Hakan. Se ha enfocado en su trabajo y en pasar tiempo con sus amigos y familiares. Algunos dicen que está dolido y que le cuesta ver a Hande con otro hombre. Otros afirman que está feliz por ella y que le desea lo mejor. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasa por su cabeza. Lo que sí es cierto es que Kerem también ha seguido adelante con su vida. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y se le ha visto rodeado de amigos y amigas. Aunque no se le ha relacionado con ninguna pareja seria, parece estar disfrutando de su soltería. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Hande se está vengando de Kerem a través de su relación con Hakan? Personalmente sigo creyendo que no. Creo que Hande está viviendo su vida al máximo, sin preocuparse por las opiniones de los demás. Está disfrutando de su éxito, de su nueva relación y de la libertad que le da estar soltera. Y al final del día, eso es lo que importa. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad, a cometer errores y a aprender de nuestras experiencias. Hande y Kerem son dos personas jóvenes y exitosas que merecen ser felices, cada uno a su manera. Dejemos de buscar drama donde no lo hay y empecemos a celebrar sus logros y a apoyar sus decisiones. Al fin y al cabo son personas como nosotros con sueños, miedos y deseos. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y salseante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande está buscando vengarse de Kerem? ¿O simplemente está viviendo su vida al máximo? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno pero con respeto. Cara guiño.